el puente La Toma. ¿Quiénes conocimos el puente viejo, el de hace 40, 50, 60 años? ¿Y qué recuerdan de ese puente? Blanco, muy bien, blanco. ¿Y qué más tenía esos costados? Miren esas paralelas, unas figuras muy hermosas. Hierro tallado. Era en cemento forjado, puro cemento forjado, una hermosura de puente. Ya luego el municipio ve que lo modificó, lo derrumbó para ampliar el puente, para que... Sí, no, la parte de abajo. Sí, la idea es pues que, como por ahí creo que va a bajar una avenida nueva, la avenida que va a comunicar en la nuevo túnel de Oriente, va a bajar por esa zona una avenida. Entonces la idea es que el puente se restaure y se aísle, nada de vehículos, solo para humanos. Y las avenidas por los costados. Y el puente que se ha restaurado y que quede en el centro como monumento nacional. Como monumento nacional. Que los puentes no los tumbaron, o si tumbarían los que vinieron a renovar, a hacer un puente nuevo, lo forraron, pues no era preservarlo, pues, pero lo forraron para hacer el otro puente. Miren este grabado de 1869. ¿Qué ven ahí? Una cúpula. Ah, ¿la iglesia de? ¿Cuál? No, la de Buenos Aires todavía no existía en ese tiempo. No, la Candelaria, miren. Miren la Candelaria. Ah, claro. Claro, ahí esa es la Candelaria. Miren la quebrada acá, la quebrada. Y ese tipo de puente que tiene ahí, miren ese puente. Un puente como de tablas y unos palos, miren. Este es Charles Afrey francés, que venía en un recorrido por todos los Andes y entró al Valle de Aburrá por esa zona, por el camino de Río Negro, miren. Santa Elena. Miren la abundancia de piedras, de rocas, ¿cierto? Que ya en esas crecientes arrastraban muchas piedras, ese lavaban ropa y sacaban oro. Ahí cascajo, lavaban ropa y sacaban oro. Y pescaban zabaletas, porque ahí pescaban zabaleta. Y capitanes. Miren los paisanos, con las ruanas y los sombreros. Vean. Aquí. Era tierra fría, es que yo recuerdo estábamos pequeños y a las 4:30 o 5 todos los mayores salían de la ruana porque ya se sentía el clima frío. Esto era un clima más bien frío, después de las 4, muy suave, era más bien frío. Exacto, así era Medellín, ahora estamos a 30, 35, 40. Miren, hay que darle gracias a mi compañera Sara que me ayudó a identificar ciertas noticias, ¿ve? Hay que aplaudirla, ¿o no? Hay que aplaudir a Sara que nos colaboró. Ella nos colaboró a buscar ciertos daticos y muy referenciados con José María Córdoba, porque para José María Córdoba ese puente es fundamental para hacer la revolución contra Simón Bolívar. ¿Sí? Un apodo. Córdoba. Llamaban hijo de doña Pascuala. Así era. Sí. Miren el puente de La Toma. Pero este puente de La Toma ya es de 1924. No es claro, es que era solamente para que pasen los animales y las personas, no los vehículos. Miren los arcos, miren el arco. Miren esa hermosura de arcos. Como eran casi todos los puentes de la quebrada Santa Elena. Todos eran puentes de arco. Sí. Esos muros los mandó construir Coroliano Amador. Amador mandó construir esos muros para un nuevo puente. Este es el puente que conoció María Cano para hacer la revolución, es este puente. Porque este puente lo inauguraron en 1924 y después María Cano apareció en ese puente. Este puente, el puente de La Toma, se llama, es que es muy antiguo. El puente más antiguo de Medellín era el puente de las Estancias, que era en 1750. El de La Toma vamos a ver después. Más arriba de acá. Las estancias son para acá arriba. Por aquí estas son las lomas del Pan de Azúcar. Y más arriba quedan las estancias y el charco de las Perlas. Un charco que era muy famoso,
que era propiedad de esa zona de Coroliano Amador. Miren el puente, miren esos arcos. Aquí está modificado. ¿Quién lo mandó modificar? Agustín Gobar. Agustín Gobar, el que construyó el Palacio de la Cultura, o sea, la gobernación, ese lo mandó, lo reformó, le reformó estas paralelas, miren, estas pasarelas, porque el original lo había mandado a hacer Amador. Miren ese, miren por acá, viene a estar la toma de agua por acá al frente. ¿Lo vi? Energía, la primera planta de energía. La primera planta de energía, la primera planta de gas, la primera de vapor, el primer acueducto, la primera, entonces son en esa zona. Entonces ahí cerquita donde queda la fábrica de gaseosa. No, aquí para abajo, aquí bajando, aquí, un Molino Caldas, ¿cierto? Baja más y está Coltefábrica, está la cervecería Tamayo y está Postobón. Claro. Postobón es de 1905. No, no. Yo siempre me refiero inicialmente, me refiero cómo comenzó la ciudad. ¿Cierto? No olviden. Los españoles llegaron por acá por Murgia, el país de la sal. Hoy se llama Heliconia. Sal de Murgia. Esos aborígenes almacenan la sal en capachos como lo hacen en Murgia. ¿Y Murgia qué es? Un pueblo de España, que hoy pertenece a Italia. Salinas de Murgia hace 500 años pertenecía a España, hoy se llama Italia. Entonces ellos dicen que es que esos indios almacenan la sal en capachos como los de Murgia. Huaca. Hoy se llama Heliconia. Alto del Barcino, por Belén Altavista, por aquí llegan, ¿cierto? Mire, a buscar Arbí. Eso, San Antonio de Prado, una ida. Entonces llegan ya buscando pues allá, que le preguntan a los aborígenes que los presentes de oro, ¿de dónde son? No, en Arbí. ¿Y dónde es Arbí? No, que en esa montaña, que esa montaña. Llamativo de allá de Huaca, un marrano que tiene unas nuevas más grandes que él. Un marrano en el patio. Sí. Entonces llegan por esa zona, más adelante Gaspar de Ros va a crear la encomienda de indios, después el resguardo de San Lorenzo. El resguardo de San Lorenzo es de la quebrada La Palencia, hacia el sur. La Palencia, entre la Palencia y la Santa Elena, ese es el sitio de Aná. Entre la Palencia y la Huacatala es el resguardo que decretó Herrerí Campuzano. Sí, porque él no, ya hemos dicho, él no vino a hacer fundaciones, él vino a ampliar el resguardo de San Lorenzo porque habían muchas quejas de los indios, de los maltratos, que despojados, que maltratados, y quedaban unos pocos indios. Él vino fue a eso, a ampliar el resguardo, que lleva a incluir el Morro del Salvador, que antes se llamaba el Morro de las Sepulturas. Los españoles decían el morro en forma de pan de azúcar, que porque se parecía a los panes de azúcar de Castilla. Mire que todo tiene su toponimio, no es casualidad. No es que ese morro se parece a los panes de azúcar de Castilla, decían los españoles. Es el morro en forma de pan de azúcar. Ah, sí, que estuvo en el suelo mucho rato. Eso fue a principios de... Eso fue como... Ese temblor como que fue a mediados del siglo XX. Cuando nosotros nos llevaban pequeñitos, ya estaba la mano, todavía estaba la mano ahí. Todavía, eso duró muchos años la mano ahí tirada. Cristo Mocho, era un Cristo Mocho. Esa mano duró hasta los años 60 y tanto. A la curia, eso dependía de la curia del municipio. Los terrenos eran del municipio. ¿Quién? Ah, bueno, sí, ya. El monumento, el Cristo. Y muy acabado, estaba muy acabado. Es que cuentan unas historias de la historia del pan de azúcar, que nunca, todas las que pusieron, se caían. Nunca pudieron, todo de madera, de la Amazonas, todo se caía.
Y en ese tiempo el cerro era muy despoblado. Las casas eran en la parte de abajo. Esas laderas ya están todas urbanizadas. Morro está urbanizada. Es que ya ni se ve, ya no se ve ni el morrito. Uno porque ve los árboles de lo lejos. También están. ¿No? Tienen acá, le echan candeles, pues van a construir. Entonces les decía que llegaron los españoles por Barcino, luego vamos a crear la encomienda de Don Gaspar, después el resguardo de San Lorenzo, que en 1675 ya llega Miguel de Aguinaga, que no es una fundación. Dice el documento que es que van a cambiar el nombre. Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Aná. Ya se va a llamar Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Eso es lo que dice el documento. Ahí no hay fundación. Ahí no están fundando. Simplemente cambia el nombre. De Aná a de Medellín. ¿Sí? La historia no se va a acabar nunca, Sí. porque ya en otros tiempos no van a enseñar de la Sí. Entonces miren que nos dicen acá, miren, en 1692 ya hablan del barrio Guanteros. Antes ese barrio Guanteros. Ah, ¿y por dónde era? Eso, por ahí es Guantero. Niquitao, ese Niquitao. Ese que era famoso también por las parrandas y el licor y los escándalos. Sí, el barrio Guantero es ese Niquitao, exacto. Sí. Entonces, mire, surgió el barrio Guanteros como respuesta al desplazamiento de las familias pobres. Ya los ricos se habían apoderado de los mejores terrenos, las mejores tierras. Ellos se cogían las mejores tierras y entonces los demás a los morros, a las partes altas. Cambiaron el nombre de Copiadero por Arrabal. ¿Cierto? Ajá. Pero los indígenas de Verde era Copiadero. Ya, exacto, miren. Hacia la zona de Arrabal, entonces vamos para los aislados. Los arrabales son lejos o más retirados del centro de los poblados principales. Exacto. Sí. Se fueron formando los barrios San Benito y Quebrada Arriba. Esto es antiguo, es que por ahí había un camino real. El camino real que iba para Santa Fe de Antioquia, bajaba era por San Benito, por esa calle Boyacá. Cruzaba el río y continuaba a Robledo a subir a Boquerón. Claro, y San Benito era un barrio muy elegante. ¿Usted lo reconoció? ¿Usted lo conoció también? El barrio de San Benito. Era un barrio bonito, claro, un barrio muy serio, unas casonas muy hermosas. Miren, ya por allá en el año 1775, 1777, aquí llegó un gobernante que se llama Francisco Silvestre Sánchez. Es de los buenos gobernantes de esta provincia, español. Era contador y administrador de la Real Audiencia de Santa Fe. Y lo nombran para que gobierne la provincia de Antioquia. Porque estaba muy abandonada, que era una provincia muy rica, pero había mucho pobre, mucho pillo, y a la gente no le gustaba trabajar. Entonces el primer mandato de Silvestre es entre 1775 y 1777. Luego lo envían para Santa Fe de Bogotá, la Real Audiencia, y él vuelve en 1783. Ya había ocurrido la revolución comunera de Guarne, que es la de los Tiburcios, que esa fue en 1781. Es que habían varios mineros, eran mineros. Guarceños, tenientes, alférez, terratenientes, claro. De las tierras le entregaban a todos los blancos con derechos a las minas y a las leñas, todos, le entregaban todo. Guarné era un cacique. Sí. ¿Cómo le fue Sí. a Guarné con los benevolentes conquistadores? No, es que allá los masacraron. La conquista, todo. Es que benevolentes y pacifistas con los paisas de esa época. Sí. Juá. Entonces, miren, este señor Silvestre estuvo primeramente entre 1775 y 1777. Luego volvió en 1783, segundo mandato. Pero ya había muchos individuos. Ya Don Galán había hecho
Por eso, es que la revolución de Guarne es en 1781. Y en ese año, unos meses antes, fueron las de los comuneros de allá de Santander, de Policarpa y esta Beltrán y Galán, que los fusilaron. Pero la que impactó la corona española es la de Guarne, porque está en juego el quinto real, que es el impuesto al oro. El impuesto al oro, la plata, es el dinero. Entonces, en ese segundo mandato, Silvestre tiene un apoyo que se llama Antonio Moni Velarde, que es abogado. Es el oidor, como decir hoy el secretario de gobierno. Medellín tiene la característica, las calles llevan el nombre de ilustres personajes. Moni Velarde, Carabobo, Berrío, Ayacucho, Pichincha, Juanambú, Girardot, Bolivia, Perú, Tenerife, Cúcuta. Carrera Ecuador, Carrera Venezuela, calle Argentina, aquí está, calle Argentina. Sí, por Prado, la calle Brasil, claro, en Prado hay una calle Brasil. Claro, todos los países están representados en las calles, en Medellín. Eso no se ve sino en Medellín. Caracas, calle Lima, calle Buenos Aires, barrio Buenos Aires. Claro. Sí. Y ahí está el nombre del Señor y él, pues, usted le conoció. Claro, claro. En estos días que subí yo a la casa estaba como Ajá. entonces este señor fulanito de tal era el terrateniente de Guarne, así les decían. Que habían unos Herrera. ¿Eran españoles todos? Es que mi hermano con los años que tiene, Españoles. Moni Velarde era fundador de Pueblo también. No. Testigo. Testigo. Porque aparece como fundador de Carolina del Príncipe. Lo que pasa es que tal firme el decreto. Él firma el decreto. Entonces se dan la fundación a quien firme el decreto. Entonces en esos años, por ejemplo, los puentes los planifica, los proyecta es Silvestre, Francisco Silvestre, pero el que firma las actas es Antonio Moni Velarde. Entonces se dice que Antonio Moni Velarde es el que aprobó la construcción del puente de la Toma en 1787, el segundo puente que hay en la quebrada, porque el primero es el de las estancias, que era más arriba, de más arriba. Un puente muy Sí. bonito de madera y de techo de teja. Esto. Pasamos por ahí para ir Mire, no olvidemos que el primer acueducto, ¿dónde está? La toma de agua, la toma de agua. lo que llaman Campo Alegre. No olviden que del puente la toma hacia abajo, quebrada arriba, y el puente para arriba se llama Campo Alegre. Muy alegres las muchachas, muy alegres las muchachas. Las muchachas muy alegres. Las muchachas socializadoras, sí, las socializadoras. Entonces, eso lo llaman allá es Campo Alegre por la alegría. ¿Y quién era uno de los integrantes? Carlos Coroliano Amado Fernández, porque él es el propietario de gran cantidad de las tierras. Aquí allá, al otro lado de la quebrada, aquí a mi derecha, está la hacienda Miraflores. Está la finca arriba que llamaban del Cuchillón, que subía hasta Santa Elena. A este lado están las Perlas, con el charco Las Perlas, y que van hasta el Pan de Azúcar. Sí. Entonces, esa zona estaba bajo influencia de Coroliano Amador. Como por ahí va el primer camino Medellín-Río Negro, eso impacta a la zona, porque es que comunica la villa de Medellín con la de Río Negro, las villas más importantes de la época en la colonia. No olviden que Río Negro es la cuna del capitalismo. El libre mercado es en Río Negro más que en la villa de Medellín. Es allá en Río Negro. Ahí es donde están los progresistas. Aquí están más los restauradores, que son los conservadores. Pero el fuego de capitalismo es en Río Negro. Entonces hay un camino que comunica Medellín con Río Negro y sube por esa zona. Cruza el puente La Toma y sigue hacia arriba las estancias, a la punta del Filo, y después cruzaba por Piedras Blancas. Para Guarne.
Guarne, eso es. Eso, claro. Ese era el primer camino. Como ese camino da una dinámica, claro, ahí va a estar el comercio, ahí está el sitio de Aná, pero ahí va a estar el comercio, todas las actividades comerciales, va a comunicarse con la Plaza Mayor, que hoy se llama Parque Berrío. Es que eso era destapado, y muchas veces lo destruían las quebradas en los torrentes, destruía el camino, sobre todo arriba del puente de la Toma para arriba, que el camino va pegado a la quebrada. La vida, sí, miren. Entonces el primer acueducto es de 1676. El primer acueducto es de Miguel de Aguinaga. La toma de agua, la número 1 es de 1676. Que ya pensaban en el bienestar, en la salud del pueblo, y que había que tomar aguas puras y limpias para el pueblo. Ya para 1787 es que también Antonio Moni Velarde va a crear una pila de agua en la Plaza Mayor para que todos tomen el agua de ahí. El agua viene de Quebrada Rivas, de la toma de agua, baja por todo el camino a Río Negro, al Parque Mayor, a Plaza Mayor, para que todos puedan surtirse de esa agua que es más tratada. Miren acá, cómo nos dicen acá 1789, miren, están cuestionando agua que de la quebrada es sucia y expuesta a contagios. Ya tenían en cuenta que las quebradas estaban contaminadas, porque había un problema. Estaban las acequias, como dice Sara, por aquí va el agua potable, pero ahí también caían las aguas negras. Mi papá nos contaba, cuando él llegó a esa zona, que estaba la sequía. Entonces el agua potable, pero las aguas negras también caían ahí. Entonces la gente mantenía enferma de tifo, difteria y toda esa fiebre. Era por eso. Imagino que allá había fincas. Claro, es que todo esto era fincas. Todo esto era fincas, yo recuerdo. Todo esto era fincas. Eran fincas de los doctores, que los médicos. Todo Villatín eran fincas de médicos de ese tiempo. Ya porque no acababa mucho haciendo edificios. Sí. Pero se iba uno a andar por detrás de la parte del camino. Sí. Sí. Miren que aquí ya nos mencionan la quebrada la Castro, miren. A Castro. Que entra la Llaná. Hoy altamente contaminada la quebrada la Castro. Muy urbanizado todo ese cauce. Todo eso está urbanizado. Que es una de las quebradas que alimenta el tanque de aguas claras, que es la toma de agua. Por acequias. Llevaban acequias. El agua no salía de la quebrada Santa Elena. El agua salía principalmente era de la quebrada, de esta quebrada de la Castro y del arroyo Pan de Azúcar. Porque era por gravedad. La Santa Elena no era el agua. Era esas dos quebradas, la Castro y la Pan de Azúcar. La Pan de Azúcar después se secó y se desapareció. Y allá van por medio de acequias. Por eso es que allá montan las empresas, por la facilidad del agua, porque el agua llega es por gravedad. Y eso es muy barato. 55 es Caracas, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es esa quebrada que hay que pasa por todo, bajando por la escuela Caracas? Chorrondo. Sí, esa. Chorrondo. Enseguida de la Caracas baja la quebrada Chorrondo, que ella viene de la terminal de Bolivia. Exacto. Es que, digamos, los que han ido al arenero, que Sí. se llama el barrio Santa Lucía, Ajá. donde construyeron la planta de empresas públicas, Sí. viene siempre desde el Pan de Azúcar y, como dice usted, de la Castro, y ahí es donde venía el agua, y mucha agua. Mucha agua. Por eso habían esas maniveras que habían cerrado, los que fuimos allá en el año 25-60, siempre hay un operador que abría y cerraba la Exacto, puerta. muy bien. Cuando había mucha agua, la abría y Sí. no se desbordaba, Ajá. para evitar las muertes. Cuando uno se iba a bañar y estaba de subir, podía el riesgo de morirse porque Claro. pesaba mucha agua. Pesaba mucha agua, eso es, así es. Antes esas. Entonces ya Antonio Velarde pues monta la fuente allá en el parque de la Plaza Mayor y las acequias, miren, y las acequias. Hay que hacerle mantenimiento, entonces le hacían mantenimiento a las acequias. Ya hablan de mantenimiento, miren, 1786 se renovó el primer acueducto, recordando que este tomaba las aguas de los arroyos La Castro, Pan de Azúcar, luego de nuevo Aguas Claras. Esa fuente de Aguas Claras que queda allá en Bello de PM, lo toman desde la fuente de la toma.
Aguas Claras se llamaba el acueducto en La Toma. Entonces, miren, 1787, Antonio Monivela decreta hay que construir el puente de La Toma. Miren, miren. Ya José Joaquín Tirado, que es el alcalde, ya firma y es el que da el dinero para que construyan el puente de La Toma. Ya en 1790 es que lo inauguran. Voy para el siglo XIX y hay un quinceañero que le gusta cruzar el puente de La Toma y se llama José María Córdoba. Es que Córdoba es... Claro, aquí en ese año 1814, 1815, venía José María Córdoba a capacitarse como militar en un curso que lo estaba dictando el sabio Caldas, Francisco José de Caldas. Ese venía por el puente de La Toma, tenía 15 años. Venía aquí a la villa. Además, Córdoba tenía un tío que vivía por San Benito, o por Colombia, por la iglesia de San Juan de Dios, él tenía un tío. Entonces, como las bestias no podían entrar a la Plaza Mayor, las bestias las dejaban por el puente de La Toma, en un punto que luego van a llamar, eso era una estancia de leche, que luego va a ser de Amador, y va a ser el Molino Caldas. Es que según dicen, el barrio Córdoba también lo pusieron. Claro, el barrio Córdoba, que era por allá por el lado de Occidente. Hay un barrio Córdoba, que es por el barrio sea allá por el Occidente de Castilla, claro. Hay un barrio Córdoba, claro. O por allá, exacto, hay un barrio Córdoba. Claro, el barrio Córdoba. Sí, se llamaban pero se llamaban barrio Córdoba. Aeropuerto José María Córdoba. Carrera Córdoba, ahí aquí abajo. La carrera Córdoba. Municipio de Córdoba, Miren, ahí donde se apean los caballos, que es una estancia de leche, eso luego lo va a comprar Coroliano Amador. Lo va a comprar, no, lo va a heredar Lorenza Uribe Lema, que es la esposa de Amador, porque todo esto era de José María Uribe Restrepo, el papá de Lorenza. Es el potencial suegro de Coroliano. Sí, señor, de ese señor, no, toda la parte era, de allá era ese señor José María Uribe, papá de Lorenza. Los dos eran dueños por impuestos por dinero. Claro. En 1829 Córdoba ya está contra Simón Bolívar. Él dice que Simón Bolívar es muy autoritario, que es un dictador. Entonces se rebela, entra por el puente de La Toma haciendo la revolución José María Córdoba, que hay que deponer el alcalde de la villa. Entonces depone el alcalde y monta una junta militar. José María Córdoba aquí en Medellín, abiertamente contra Simón Bolívar. Y Córdoba da unos discursos en la Plaza Mayor, en la esquina que conocemos hoy, como les dijera, claro que hoy es estación del metro. ¿Quiénes conocieron el edificio Lano? Ese edificio bonito grande, al frente del Henry. Ese edificio bonito Lano, es una belleza de edificios, era una hermosura, muy europeo. Que lo demolieron ampliando la carrera Bolívar. Antes de ese edificio ahí había una casona de unos millonarios. Ahí daba los discursos José María Córdoba, en esa esquina. Bolívar con Boyacá. ¿Usted recuerda el edificio Lano? Hoy están ahí las pinturas de los frescos de Pedronel. Ahí, no, una cuadra arriba, una cuadra, Boyacá. Está el edificio, sí, cerca de Veracruz, claro. Ahí daba los discursos abajito del Parque Berrío. Él daba los discursos en toda esa esquina del Parque Berrío, donde luego fue el edificio Lano. Ahí había una casa de un millonario, no, el nombre no, dice que el periodista en ese tiempo no da el nombre porque no estaba autorizado para dar nombres de ese millonario. Y en esa casa es que da los discursos contra Simón Bolívar. Y ordena de poner el alcalde de la villa de Medellín y montó una junta militar. Tenía razón. Eso dice. Gabriel Echeverri es un millonario. Gabriel Echeverri es un millonario. Señor Gabriel es un multimillonario que hay aquí en Medellín. Es uno de los grandes millonarios de América en los inicios del siglo XX. Como la Quebrada en diversas oportunidades arrasaba con el puente. Entonces el señor Echeverri decidió también construir un puente en el año de 1857, con madera y con techo de tejas, que luego se lo llevó una avalancha de la Quebrada Santa Elena, se lo llevó otra avalancha, mire, un millonario, y ese millonario con los Santamarías,
Los Uribe Restrepo crearon el Paseo de la Quebrada, que es el Paseo Quebrada Arriba, hoy Avenida La Playa. Esos millonarios son los que crean el barrio y crean el paseo. No olviden que el barrio Quebrada Arriba lo crean esos mismos millonarios. Los Uribes, los Echavarrías, los Santamarías. Son ellos mismos. Tengo que buscar y pensar la casa de don Antonio Gaviria. Allá en Prado. Sí. Iban dos señores. Pues allá iban. Eran en esa época millonarios más importantes. Claro, eran millonarios. Que aquí hay una gama impresionante de millonarios. Como he dicho, con la minería del oro, todos se hicieron millonarios. Y el antioqueño tenía esa particularidad, hay que ahorrar y guardar todo en los bolsillos, no gastar, no desperdiciar. Que más desperdiciar era Amador, que era un fiestero, pero eran todos unos supermillonarios. Don Coro. En el puente La Toma, ya parado en el puente La Toma, dando órdenes. Don Coro. Así le decía el pueblo a Cororiano Amador, Don Coro. Don Coro. Claro, vienen de raíces. Ah, no, ellos venían de raíces. Gente muy trabajadora. Ustedes miren aquí, el señor Echeverri, miren, y también trajeron las primeras ceibas para sembrar en el Paseo de la Quebrada. Esas ceibas las trajeron del lado de esa zona ya que queda por cerca de abajo del río en Jericó. Ustedes conocen un pueblito que llaman muy hermoso que hoy se llama Cauca Viejo. Es un pueblito reliquia. Y por allá trajeron esas ceibas, esas maticas, esas planticas. También sembraron cedros. Yo recuerdo pequeño que habían varios cedros por el Paseo de la Playa. Dígame usted, en ese tiempo, una casona con 10 habitaciones o 2 pisos, ¿cuánto costaba? Tenías que tener mucho dinero. Los millonarios eran los mineros y los comerciantes. Miren. Don Coro. Entonces, don Cororiano estaba muy preocupado porque el puente de La Toma que había construido el señor Echeverri se lo llevó una avalancha y estaba muy deteriorada la zona y don Coro le puso una queja al consejo de que ese deterioro del puente le estaba afectando la estética de la finca Miraflores, que le estaba afectando esa finca. Entonces le va a proponer un negocio al alcalde. Vamos a hacer un negocio, señoras del consejo. Yo voy a dar tierra para que abramos una vía más amplia entre el puente de La Toma y que suba a las estancias, la que es la calle 52, que va a aportar hoy la Quebrada, que es parte del camino. Yo doy tierra para ampliar esa calle. Yo me comprometo a construir un nuevo puente de La Toma. Doy el diseño, doy los materiales. Sí, señor, muy bien. Y ustedes me van a cumplir lo siguiente, dice Amador. Ustedes, señores del municipio, me van a arreglar el camino de la Canguereja, que es el que va del puente de La Toma a la hacienda Miraflores, donde son las fiestas. Ah, todo mansitico, sí. Ustedes me arreglan el camino de la Canguereja, que va del puente de La Toma a mi hacienda Miraflores. Que yo lo invito a un almuercito. Sí, un almuercito. Claro, sí, señor. Porque... Esa zona todavía se reconoce la Canguereja. Sí, señor, todavía la llamamos así. Sí, señor. Eso es. Claro. Que queda al frente, pues ya de Doña Rafaela, pero queda al lado de la que va hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y en esa Canguereja era la Casa de la Sal, una industria grande de Cororiano Amador. Y por eso está el camino que va a la hacienda. En la hacienda son las fiestas con los millonarios. En la hacienda Miraflores son las fiestas con los Santamarías y los Uribes y los Echavarrías y toda esa oligarquía, como ellos dicen. Y en el puente La Toma son las fiestas para el pueblo, para mis obreros, para mis trabajadores y todos mis súbditos. Eso es lo que decía Amador. Ustedes son aquí y aquellos son allá. Aquí y allá los otros. Y don Coro era los que hablaba. Ah, don Coro, claro. Porque don Coro es el que da la platica para el aguardiente y para las comidas y las orquestas. Él es el que paga las fiestas para el pueblo. Entonces es la condición. Me arreglan el camino de la Canguereja y me construyen una avenida que vaya del Molino Caldas al puente La Toma.
Ahí está no es que nada es gratis, nadie regala nada. No, ustedes me regalan el camino y una avenida Amador. No conocíamos que había una avenida Amador. Eso nunca nos la enseñaron. Entre el Molino Caldas, que es una cuadra abajo del Puente de la Toma, al Puente de la Toma. Y por el Puente de la Toma va un camino que se llama Camino del Resbalón, que es diferente de la calle del Resbalón. ¿Cuál es la calle del Resbalón? Junín. Junín. No se me resbale, no se me resbale. Sí, la que ahora es peatonal. Sí, la calle es peatonal. Esa es la calle del Resbalón. Y el camino del Resbalón dice ahí que es un camino que va del Puente de la Toma a una de las propiedades de José María Uribe Restrepo, futuro suegro de Coroliano Amador. Por eso dicen. Entonces, una avenida Amador que vaya de el Molino Caldas al Puente de la Toma. Y es verdad, del Molino al Puente, esa calle era mucho más amplia. Y habían unas casas hermosísimas. Es que todo se deterioró. Ahí habían unas casas muy españolas en esa zona del puente. No existe el billete todavía, ¿cierto? Muy poco. Ellos pagaban con oro en polvo. El papel moneda, Aquí llegó muy tarde el papel moneda. Imagínense que todos estos comerciantes antioqueños iban a comprar a Europa y pagaban con oro en polvo. Y eran bienvenidos. Bienvenidos. Oro en pepitas de oro pagaban. ¿Cuánto es? Tantos tomines de oro. Ellos pagaban era con oro en polvo. había tomín y reales. Sí, había tomín y castellanos. Un tomín son 8 granitos de maíz. Un tomín. 8 granitos de maíz. Una onza de oro son 32 gramos o 28. Y una libra de oro, un castellano son 450 gramos, no 500. Y puro Horacio. Puro Horacio en polvo, tenga. Y todo eso en el nombre del Señor. Los antioqueños tenían fama en Europa y Norteamérica porque pagaban en efectivo en oro o eran muy buenos para pagar los créditos. Entonces, Amador, listo, hay un puente nuevo y en 1898 Amador inaugura el nuevo puente y hace un estreno, trae la música de París, trae las vitrolas de París y coloca una música que no se escuchaba eso, con discos metálicos, un gramófono, discos metálicos, un gramófono y suena la música por primera vez grabada en Colombia, en el Puente de la Toma. En plena inauguración del Puente de la Toma, suena la música que trajo Amador de París, que es una música romántica. Es una música romántica, es como las baladas de los años 60. Ese día suena la música grabada. Mira. Y en ese año de 1898 también inauguran la primera planta de energía que es en la Toma, en las estancias, al frente del Charco Las Perlas, ¿de quién? De Coroliano Amador. Pero allá al cementerio y a quién, al hijo de Coroliano Amador. Lo castigó el destino don Amador, no pudo dar descendencia. No pudo. No, pues el hijo de la esperanza para que él continuara con toda esa dinastía de negocios. Pregúntele al municipio. Pregúntele al municipio. El culpable de todos los barrios deteriorados es el municipio. Acabaron. Dígame usted que dan una entidad que se llama valorización municipal. Aquí hay una entidad que se llama valorización municipal. Allá lo mandaron el papá a pagar el impuesto de valorización. Valorización mandó tumbar el edificio Gonzalo Mejía, lo aprobó. Valorización mandó cambiar el Parque Berrío, que le tumbaron las fachadas para colocar las que conocemos hoy. Solo para tumbarle las fachadas. Mandó construir la avenida Bolívar, tumbaron medio Parque Berrío. Construyeron la avenida Oriental, tumbaron media ciudad, acabaron con el centro. Eso fue la avenida Oriental, acabó con el centro. Acabaron. Abejorral, ahí va la carrera Cal, acabaron con todos. Eso era un barrio muy español. Vea ese barrio que había hermosura por la Placita de Flores, el barrio España. Esas 2 manzanas donde está el Teatro Buenos Aires, al frente del Teatro Colombia. Esa hermosura. Vea cómo está eso. Vaya cómo está. No. Horrible está eso. Horrible. Acabaron con él. Entonces, valorización municipal acabó con la ciudad. Y eso se llama democracia. Sí. Entonces, miren, en 1898 voy a inaugurar la planta de energía.
cuando estamos inaugurando el puente de la Toma. Miren, hay que inaugurarlo, vea. Y en esa zona están todas las empresas grandes de Amador. En esa zona está la base de la gran industria. Está el Molino Caldas, 1896. La Casa de la Sal, que es en la Cangreja, 1891. La Casa del Chocolate, que es de 1890. Miren, mira, Y miren. un señor Posada y un señor Tobón. Montaron la cervecería Tamayo y gaseosas Posada Hace Tobón. 2 años en los hoteles decía, en 1904, Ajá. que estaban celebrando los 122 años de Postobón, y ahí ya parece que fue en 1905. Así, vea. Un año más. Sí. No, de pronto lo que pasa es que decretan, sí, pero la escritura es de 1905. Entonces se toma la fecha de fundación cuando se crea la escritura. Cuando se crea la escritura. Sí, como los puentes, los decretó Francisco Silvestre en 1775, pero firmó fue Moni Velarde. Ajá, claro. Hay gente que hizo muchas cosas, una persona que fue tanta plata y se muere y ya no hay herederos, entonces queda esa. Luego le quedó una viuda. Eso le pasa al municipio. Y prácticamente termina en manos de bienestar familiar. Sí, porque eso dice la ley. ¿Qué pasa? El municipio lo tiene que entregar a bienestar familiar. De todas maneras, Es como la Casa Barrientos. No hubo quien reclamara. Mire como se llenó de venteros, carretillas, canastas, papayas, aguacates, indigentes. Sí, pero eso estuvo abandonado como 20 años. Eso casi se cae. Rompieron las paredes buscando plata y guacas. Porque ellos eran muy ahorrativos, los Barrientos. Casi la tumban. Creo que la pudieron rescatar, la restauraron y la entregaron a Bienestar Familiar. Y Bienestar Familiar se la hizo en comodato a Confenalco. Y está muy conservada, muy original. Muy millonarios, eran mineros. Los Barrientos eran mineros de Támesis. Millonarios del oro. Uno de esos. Esos Barrientos, sí. Ese Barrientos, papá de Marco Fidel, era muy amigo de Cororiano Amador, yo creo que ya les conté. Era muy amigo de Cororiano y era cónsul en Francia, en París. Él era tutor de las hijas de Amador, porque esos Barrientos eran muy intelectuales. Era el tutor de las hijas de Cororiano Amador. ¿cierto? Sí. Le gustaba el movimiento. Pero es que era don Manuel. Don Manuel, lo que pasa es una cosa. Bueno, pues ese es el motivo. Se acabó Coltejer desde que lo quitaron de ahí. Sí. Con esa fábrica que se acabó mucha parte Se acabó la dinámica del barrio, claro. Porque mire, todas esas cantinas y esas tiendas dependían de Coltejer. Es que todos los días ahí entraban 2.000 o 3.000 trabajadores. Es que había 3 turnos. Eso nunca paraba. Inclusive a la gente le encantaba trabajar los domingos porque les pagaban triple. Entonces todos los días había gente. Entonces, como yo decía, nosotros salíamos del turno, por ejemplo, a las 12 y nos íbamos para las cantinas a ver bailar. ¿Cómo era que bailaba esa gente? A bailar. ¿Se acuerda? Todos los miércoles, mitad de semana, eran las filas de lado y lado. Claro. Le daban los retazos. Claro. La gente se peleaba los retazos. Y haciendo confesiones. Confesionaban con esos retazos. Esos pantaloncitos para los bebés que los colocaban de drill. Eso es lo que hacían con eso. Claro. Entonces la gente se peleaba eso. Esos retazos la gente se los peleaba. Y había almacén donde vendían también las telas más baratas. Las telas, la popelina, que el drill, la coleta, que eso se vendía mucho. Para los vestidos, claro. Los vestidos, sí. ¿Cómo se llamaba la tela con que hacían los portadillos? No sé qué tela era ese, no sé, sería la popelina. Habían unas enaguas que hacían de popelina. Una que llamaban popelina. Eso, algo así, sí, eso.
drill armado Coltejer, que era para hacer los vestidos de los obreros. Entonces miren, todas las industrias de Amador, la cervecería Tamayo 1892, en 1904 Francisco Postobón y en 1907 es Coltefábrica, y después viene otra que llamaban las pequeñas industrias, que es de 1919, que ya sean peines, ganchos de ropa, ganchos de cabeza. ¿Recuerdan los ganchos de cabeza que usaban las mujeres, las mamás? Que eran larguitos, que pisaban aquí, las pincitas. Sí, claro, claro, sí. Miren acá, miren. No, ¿verdad? Eso ¿Cómo avanza la industria? Miren, miren, es con lo que no tenía. miren. Quebrada Santa Elena, miren esto, miren. Quebrada La Palencia, antes la quebrada de Aguasal. De aquí para allá es el resguardo de San Lorenzo, y aquí es el sitio de Aná. Antonio Moni Velarde dice muy claramente, el sitio de Aná es en Quebrada Arriba. Medellín comenzó en Quebrada Arriba, no en el Parque Berrío. No en el Parque Berrío. No, puro cuento. Es un cuento que nos echaron en la escuela. Entonces miren acá en 1920, miren 1920 cómo está desarrollada toda la gran industria. Entonces había trabajo para todos. La gente se venía a los demás pueblos de Antioquia y otras capitales para Medellín a trabajar. Había trabajo para todos. Claro, mire todos. Dulana, Coltejer, Tejicóndor casi se acabó. Claro. Todo caro. Miren que abrir la casa, hacer su casa. Miren aquí el camino, miren el camino de Cervalones, miren el puente de la Toma. Aquí se llama Campo Alegre, aquí se llama Quebrada Arriba. Miren, Molino Caldas, las pequeñas industrias, la cervecería Tamayo, la Coltefábrica, la planta de vapor, Puente de la Toma, el taller de Milton Mercán. Milton Mercán es un ingeniero sueco. Entonces, Carlos de Grey, Contayo del Mur y Coroliano Amador invitaron a Milton Mercán, un ingeniero de Suecia, que se viniera para Medellín a trabajar al Puente de la Toma. ¿Con qué fin? Usted nos va a construir las poleas y las ruedas Pelton para las industrias. El antioqueño, como dicen por ahí, no ensarta aguja sin dedal. Así decía mi mamá y mis abuelitas. El antioqueño no ensarta aguja sin dedal. Se trajeron a Milton Mercán para que le hicieran las máquinas. Porque el agua viene por gravedad de las quebradas. No había problema. Ruedas Pelton. Don Manuel, entonces se puede decir que el pionero un poquitico de cerrar el agua de los tubos de hierro y todo. Claro. Fue el pionero antes de que las empresas Claro. tomaran eso. Ya en ese tiempo hablan de, sí, ya cuando inauguran la planta de energía, ya están hablando de que hay que colocar tubería de hierro. Y Amador es de todas las juntas. Tubos de hierro, porque eran eran de barro primero, entonces ya están viendo que no hay que poner de hierro. Claro, es que Amador era un miembro de la junta de diversas empresas. Él creó la planta de teléfonos, está en la planta de acueducto, es concejal, es empresario, tiene capital. Miren. Mire. Cororiano es uno de los hombres. Ahí lo mencionaron en la fiesta de las flores. Amador. Miren, Hacienda Miraflores, Quebrada la India, la Casa del Chocolate de Amador, Quebrada la Lucía, Quebrada la Castro, de Amador. Él está en todo, Amador está en todo. La ciudad, claro. Miren el paseo Quebrada Arriba. Si yo hablo de la Toma, hay que hablar del paseo Quebrada Arriba. Miren. Hoy se llama Avenida La Playa. Miren acá este puente, Puente Mejía. El paseo de la Quebrada. Lo comparaban con los paseos más hermosos del mundo. Unas revistas de Europa en 1910 lo comparan con los Campos Elíseos de París. Que la hermosura de esto, que esa hermosura de paseo, las ceibas, los cedros, los jardines,
Las paredes eran todas forradas en piedra. Las avenidas por los costados. Y las mansiones de los grandes millonarios. Los Amador, los Restrepo, los Peláez, los Echavarríes, los Uribes, los Ramírez Jones, los grandes millonarios son los que residen en esa zona. Exacto, parecido, miren. Miren que todos son de arco. Todos son de arco, miren. Todos son de arco. Entonces, este paseo era de lo más renombrado que había en la ciudad de Medellín. Reconocido, como digo, en Europa como un paseo muy hermoso. Era para los que podían, ¿cierto? Claro, que podían. Y blanquitos, y blanquitos. Los obreros que había. No, más arribita. Ustedes se van del puente de hierro para arriba, se van los obreros del puente de hierro para arriba. Y para abajo somos nosotros. Como la canción. Eso. Pero era que Panchito era pobre y negro. ¿Es el terremoto de estos días o qué? Terremoto, la vuelta del Guayabal, en el año 1944. Ahí comenzó la ciudad, la vuelta del Guayabal. Aquí abajito va a pasar la quebrada Santa Elena. O sea, y construyeron hacia las bordas de la quebrada, ¿no era eso? Claro, claro. Claro, aquí está la quebrada enseguida. Cuando una quebrada creció la vez, como en el 70 y tanto, se llevó una de esas casas. Miren, la famosa vuelta del Guayabal. Por aquí habían unas casas muy bonitas. Aquí comenzó la ciudad, ahí. Hoy es el Museo Casa de la Memoria. No, miren las piedras, miren las piedras. Son de la quebrada. Construían al borde de la A cancha. ver, miren la chimenea de Coltefábrica, véala. Vea la chimenea. Miren aquí los pinos donde está el Castillo Botero al lado de la Iglesia de Buenos Aires, que es la carrera 36, la calle de los indios. La vuelta al Guayabal. A vuelta del Guayabal. Me acordé que por ahí vi una foto del puente de Guayaquil Sí. con un tipo fusilado ahí. Ahí era Fusilaban los corruptos. O sea que en esta época, si eso hubiera seguido, muy poquitos políticos tuvieron. Ah, ya. Fusilaban los corruptos. 1910. Eso fue cuando la quebrada compró todo eso también. Claro, un viaje llevó una Se parte. llevó toda esa parte. Que no acabó con Coltejer, pero se acabó con la Con el barrio. Aquí era Coltejer y aquí. También de esta casa. Miren esta casa. Esta casa es del siglo XIX. ¿También esta casa? Ahí vivían paros. Ahí vivía uno que se tiró en un globo. Se tiró en un globo. El globo falló, se cayó en la estación de Disidentes y el señor se mató. Ah, no, Manuel Salvador Acosta Salvita, ahí vivía. ay no. Pero es que no. Estaba un espectáculo en esos globos que le daban, que los calentaban y el globo se elevaba. Ese día falló el globo, se desinfló, se vino a piso. Cayó en la estación del tren Medellín, rompió el techo y se mató el señor. Y rompió. Salvita, llamaba Salvita, muy pobre. Nos cuentan, no se salvó Salvita. Nos comentaba mi mamá que recogiendo por toda la zona 5 centavos para el entierro. Todo el mundo dando 5 centavos que se entierritos para el señor para enterrar a Salvita. Y aquí habían unas quintas muy hermosas. En una de esas vivía la abuelita de Antonio González La Pipa, un cantante de la orquesta Sonoluz. Antonio González La Pipa. Ahí vivía la abuela de él, una hermosura de casa, porque eran unas casaquintas que habían por ahí muy hermosas. Acabaron con eso, todo eso se acabó. Eso se acabó. La evolución continúa. Esta casa, señor, que hay ahora. Veas, estas casas todas son del siglo XIX, vea. Todas estas casas son del siglo XIX. Sí, queda una que otra. Queda una que otra. Acaban con todo. Esta es pura vuelta de Guayabal. Aquí, Museo Casa de la Memoria. Aquí ya, todo esto ya es Museo Casa de la Memoria.
y un puente nuevo, y un puente que construyeron. La chimenea todavía existe. Sí. Hay una organización que se Sí. llama la chimenea. Sí, todavía existe. La parte de abajo se llama silla de telar y los sótanos, yo vivía ahí, están toda una cantidad de accesos de agua porque la máquina necesitaba todo eso. Entonces era silla de castelar, la construyeron ahí en el sótano, hay mucha historia. El tango llegó al puente de la Toma. Allá es donde llegó el tango. En el año de 1912 están hablando de crear un equipo de fútbol, porque ahí hay un centro muy importante que se llama el Club Social La Toma. Y el Club Social La Toma, ¿quién lo va a crear? Las hijas de los millonarios y los hijos. Las hijas del Amador, Magdalena, Puy con los esposos. Chano Arroyave, que es el esposo de una quebrada que se llama Ana Díaz, terrateniente. Los Ramírez Jones, los primos de Lorenzo Uribe Lema, son los que crean el Club Social La Toma. Un club para mejorar, dice la escritura, un club cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Calidad de vida de los vecinos, que aprendan a jugar parques, ajedrez, billar, las cartas, la música y el baile. Y a doblar el codo. Eso lo dice muy claramente la escritura. Y a doblar el codo. Y a doblar el codo. Por eso, si hay baile, tiene que haber trago. Si no, no hay baile. Si no, no hay baile. Cuando uno iba al baile, usted tenía que ir a la cocina y ya estaban las ollas con el pipo que llamaban. Puro tumbanero. Claro, claro. Eso había en los bailes. Vaya a la cocina que ya le sirve. Hasta las ollas con el pipo, esa mezcla de carta roja con alcohol. ¿No? ¿Cómo hacían eso? Claro, así era. Así era. Así era. ¿Así era o no? Don Manuel, Sí. unas comillitas porque todo se junta. Sí. En estos momentos está la semana de la filosofía del ocio y del tiempo libre. Sí. Confama lo está haciendo en el Envigado. A ver, ¿por qué digo las comillitas? Nos fuimos al otro lado con la beba, con la jerga, con la borrachera, pero ellos en el fondo lo que querían explicar es que el tiempo del descanso, el ocio, lo hicieran bien. Y como es importante saber utilizar el ocio y el tiempo libre. Mejor dicho, desde el tiempo inmemorial, la persona que sabe utilizar el ocio Sí. se vuelve artista, se vuelve pintor, disfruta y todo eso. Es que nos vamos al otro lado del beba, jerga, como dicen, vagabundería, Sí. y todo eso, nos vamos al otro lado. Exacto, al vicio. exacto. Pero el tiempo libre es un arte aprenderlo y ellos trataban de decirlo. En cambio, regalaban todo, pero la gente se derechaba demasiado. Ellos lo disfrutaban porque no se bebían tanto y no quedaban agotados. La Eso. música, las orquestas, Todo, está. lo disfrutaban. Eso. No se tenía que emborrachar. No tenían que emborracharse. Nos ha faltado aprender cómo Eso, ellos no se imaginan que gozaban. Eso llamaban, vamos para hacer el bazar. ¿Qué es el bazar? La fiesta. La fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Pero no era borracharse, sino gozar y disfrutar la vida. Y conversar y bailar y todo. Ese es gozar. Tampoco, no, por eso. Usted va a un baile, vaya a la cocina que allá le sirven. En la olla estaba el pipo, esa mezcla que hacía. Los abajones y todas las cosas. Miren cuando Gardel, aquí miren, la foto es muy antigua. Gardel para aquí en el centro. Gardel, Carlos Romando Gardel. Myers Chulson, promotor de la Paramount Pictures para Sudamérica y Europa, que estuvo en Medellín, claro, porque era el que promovía a Gardel. Vea, hijo de Myers Chulson. No, no tuvo hijos. No tuvo hijos. Miren por acá. Alfredo Lepera. Alfredo Lepera, manager de Gardel. Claro, también hacía composiciones y era el gerente operativo y estratégico de Gardel. Miren acá. Horacio Cano Canito, un personaje muy popular. Horacio Cano Canito. Miren la elegancia. Miren la elegancia, miren la gente, la elegancia. Paño inglés, torero empresario, miren la elegancia. El gabán en paño francés o inglés. Pues claro, no ese es el gabán. El gabán, luego está el vestido, el chaleco, la camisa blanca de puños para las mancornas, el pisacorbata y los zapatos brillantes y el sombrero.
Este verano no se ha faltado. Y el sombrero. Y el sombrero. No les faltaba el sombrero. No les faltaba el sombrero, miren. Pero ese es el Canito que conocemos. Claro. Ah, Canito, el tío mío. por eso. Hermano, claro. Una elegancia impresionante, una elegancia. Este, dalo acá. Mi tío. El tío de él. Muy amigo de Gardel. Gardel iba donde decía Canito. Estaba para ir bajo con ellos. Puente de la Toma. Llegó la música de París, 1898. Llegó el son de Cuba, 1908. Llegó el tango, 1912. Cuando están hablando del equipo, hay que crear un equipo de fútbol. Medellín Fútbol Club. No, yo no soy fan. Claro, en 1912 fue en el tango. Pobrecita que Don Manuel, es que usted no cree que Canito me regaló unas manzanas. Yo las tengo en la casa. Seguro. Es que es elegancia, es elegancia. Eso era una elegancia incomparable. Qué gente, ese Canito, lo mismo Edgar que el señor Gonzalo Mejía, y eso, esas elegancias, esa manera de vestir aquí, eran auténticos europeos. Ellos iban mucho Auténticos. Paños franceses, ingleses, que eran los importados. Los sombreros los traían, la marca Barbiso era italiana. Italiana, esa marca era italiana. Los sombreros Barbiso italianos. Las corbatas eran italianas en seda, porque eran en seda. a mí, no, pero Claro. en la Restrepo, En la Restrepo también, que era ese grupo de ellos. Claro. pero sí era muy mal la clase. No, racista. Sí, mal Racista. clase, sí. La Restrepo era racista. No le gustaban los negros, mejor dicho. No, de verdad. Yo estaba muy cómodo y llegamos y yo lo digo porque yo iba con mi esposo que él era de música. Sí, música. Estaban en una reunión y llegaba una persona morena y se salía. Sí, así era, es verdad. Mentira, Es verdad. se salía. Ay, María. Cuando iban a esas fiestas del Club Unión, Ah, sí. no entraba ni un negro. Tengan en cuenta, todo lo que llega aquí, todo espectáculo musical, ¿vale? Hay que ir al Club Unión a que le den el visto bueno. Vea, la Sonora Matancera vino a Medellín la primera vez. ¿Dónde fue? Un momentico al Teatro Junín. Y tiene que ir al Club Unión a ver si sí o no. ¿Sí o no? Cuando llegó el tango, sí, el tango llegó al puente, claro. Pero hay que ir a la calle del Balón, al Salón Rojo del Club Unión a que le den el visto bueno. Lo mismo le pasó a Lucho Bermúdez. Es que Lucho vino aquí y lo trajo la voz de Antioquia. Pero señor, usted tiene que ir después al Club Unión a ver si se queda o se va. Sí, pero se salvó, por eso. No, eso fue mejorando. Pero a los primeros, eso le pasó a Lucho. No los dejaban. Se puede, pero no los dejaban. Que no los dejaban. No le dieron nada. A Lucho le pasó eso mismo. Sí, claro, de blancos millonarios. Y el antioqueño, paisa, es racista. El paisa es racista. Ah, Alberto Beltrán. ¿Se acuerdan? ese sería Nat King Cole que también vive Sí, en Estados Unidos. sí. También. Y el Pablo de que se Ah, sí. Nat King Cole, que era un cantante norteamericano, muy conocido. estaba muy hermoso, pero no quiso. Claro. Pero eso le pasó a Lucho y a muchos músicos. Aquí no, hay que ir primero al Club Unión. Los que mandaban. Pero que cantaba Adelita. Esos son los que dan el visto bueno, se queda o se va. O lo desahuciamos, lo aislamos y se va a vir al morro. Allá donde ellos iban tanto como si A la Rinconada y a las Margaritas. a la Margarita. No, él canta sobre ese pueblo que no vivía. Sí. Mariacano. A partir de 1920, Mariacano va mucho a la Quebrada Arriba porque es la zona de las industrias. Allá está la gran masa obrera, que es la que ella pelea, que es la que por ella lucha a defender y a crear la teoría de los 3 8. 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Y a buscar su proletariado. Allá es donde iba Mariacano.
Y en el Puente de la Toma es donde la bautizan la flor del trabajo. Es en el Puente de la Toma. Y en el Puente de la Toma ya a conocer el comunismo en Colombia. Es en esa zona. Yo he oído el disco de bailarle que es la flor del trabajo. Así es Gavillos. Es de Gavillos. Muy bueno. Un buen paseo. Miren. En ese puente se paraba también Carlos Gardel. Porque ahí iban con Gardel a una peluquería que llamaba de Rosendo. Porque de todas maneras a Gardel le gustaba ir al arrabal. A afeitarse y a pulirse para ir al Salón España. Hoy En San todas esas Manuel. partes se mantenía. El que cantaba muy hermoso, pero todos que no pudo. Pepe Aguirre vivía en el hoyo Misa Rafaela. No es que él tomaba mucho aguardiente, es como Olimpo Cárdenas. Todos los días bebían, todos los días borrachos. Sí. Muy berraco. Ese Antonio González, el cantante, todos los días tomaban borrachos y cantaban, y cantaban. Era como José Manuel Moreno, el Charro Moreno del Medellín. El José Manuel Moreno, el Charro Moreno, se mantenía en el Monterrey bailando, tomando aguardiente, jugando billar. Y después iba para el estadio y corría más que todos. Y hacía goles. Pero, La excepción en todas las reglas existe. pero a él le daban oportunidades de trabajo y cada que llegaba. Es que todos eran así. Ellos, las orquestas, salían todos en la noche a medianoche, se iban a beber. Se iban a beber hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Deben encontrar todos borrachos por ahí. Cantantes, músicos. Mire que el fútbol es una idea que sale en el Club Social La Toma. Y yo soy de 1900, por eso. Y el primer estadio es de Coroliano en la cancha Miraflores. Es que la primera cancha del estadio es el estadio Miraflores, que es en Buenos Aires, en la hacienda de Amador. Allá es el primer estadio. Y el Medellín es del Puente de la Toma. Allá conocimos al Manco Gutiérrez. Por eso. Toda esa gente. Todos esos futbolistas son de esa zona. Que el Manco Gutiérrez, que Rafael Serna, que Gabriel Ochoa Uribe, es del hoyo Misa Rafaela. El doctor, Él era médico. sí, es grave, pero Gabriel Ochoa Uribe es del hoyo Misa Rafaela, el médico, el doctor Ochoa. Vamos, imagínese. Pero cuando lo contrató Millonarios, Así es. y Canoso Nancy Echeverri, que mantenía allá en el Puente de la Toma. Que había Jaime Salazar, Caimán Sánchez, que Caimán Sánchez sí era muy sano. Ese sí no bebía. Pero ese Canocho, Ave María. Canocho para fumar marihuana, qué berraco. No, hermano. Y así jugaban eso. Y así rendía porque es muy buen jugador. Pero que sí, Canocho Echeverri era muy buen jugador, pero un vicioso y un tomatrago. ¿Cómo era que se llamaba ese que vivía al frente de su prima? Enseguida del Águila. ¿Cuál sería? Las Águilas, que jugaba en Medellín. Pero era colombiano. Manco Gutiérrez vivía por ahí, que era primo de Anderás Merengue. Él es primo de las de Merengue, de Carlota y de Berta, él es primo de ellas. Ellos son primos. El Manco Gutiérrez. Manco Gutiérrez, Y Caimán Sánchez. Caimán Sánchez, Canocho, Canino Caicedo, que Retamoso, que Turrón Álvarez, un crack del fútbol, Turrón, tomador de aguardiente. Ese Turrón era una canilla de aguardiente. Ese que te va a tomar aguardiente, hermano. Entonces miren ustedes ya. Le pagaban con pares. A los futbolistas le pagaban con garrafas, como hacen muchas canchas, con canetas de cerveza. No había fútbol profesional. Páguenle con guarda, una garrafa o dos. Listo, seguimos a ver si acabamos que nos va a hacer la noche. No, ya estamos ya listo. Sí, ya hay comentarios si quieren, ya. Bueno, Vean. acá en la presentación anterior, con el tema de ¿De María Cano o qué? María Cano, estábamos hablando de 1917, Sí. cuando en Colombia se estaba, dale la palabra a Francisco. Estamos hablando de 1917, cuando en Colombia apenas se estaba hablando de los 3 ochos. De 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo y 8 horas de descanso. Descanso. 1917, esa teoría se propuso
en Europa desde 1817, cada 100 años Después. se demoró para llegar a Colombia esa teoría. Imagínate. 100 años se demoró para llegar a Colombia esa teoría. Era como para hacer simplemente esa anotación. Miren que, Don Francisco tenía algo para Leyenda ya, sí, y que doña María de los Ángeles Cano Cano Márquez, Márquez, sí. creo que llamaba Sí. María de los Ángeles Cano Márquez, hablaba del profesor de comunismo, y ahí dice socialismo PSR. ¿Tiene alguna relación el socialismo y el comunismo? es que, Son diferentes. es que primero se llama partidos, esa es la base del Partido Comunista. Pero Claro. son dos cosas diferentes. Sí, sí, pero ellos le decían, Diferentes, de hecho, el comunismo no se ha aprobado. exacto, Yo estar aquí rodeado de tanto godo que es Eso. dictador. Exacto. Rusia fue la que más se acercó al comunismo y basada en las teorías de Marx. De Marx Marx. no es comunista. No, exacto, Marx es no. socialista. Socialista. Tiene unas propuestas socialistas, una propuesta que tampoco se llevó a la práctica porque digamos, los capitalistas no han permitido que se ensaye. La élite no permite. No permiten, pero es simplemente eso. Y lo que hacen los rusos es coger esas teorías marxistas del socialismo y proponer el Partido Comunista y proponer un avance al socialismo. Pero eso pues no le salió muy bien. Si no, si aquí es muy difícil, ya sí, no se da. por otros- Las condiciones de ahora son muy diferentes. Exactamente. Son muy diferentes. Tengo entendido que doña María de los Ángeles Cano dijo que para las élites gubernamentales el socialismo y el comunismo equivalía a narcoterrorismo. Ah, sí. Para ellos todo lo que sea protesta Es hay comunismo. que reprimirlo y Ah, es comunismo, es comunismo. De hecho, si nos vamos a la praxis, hablando de ese tema ahora con las donaciones, estamos siendo muy comunistas. Ah, sí. Estamos siendo demasiado socialistas con el tema de las donaciones. Y eso es bueno, todos para todos, hombre. Todo, Que no todo- faltaría- Miren, eso miren nos eso. manda la Biblia en realidad. Miren, este es el puente de la toma que financió Amador. Este es el puente de 1898. Ese es el puente que financió Amador, vean. Miren el diseño. Se dice que es de Felipe Crosti, un ingeniero italiano que trajo a Amador para que le construyera el Palacio Amador italiano. Era un palacio que quedaba en Palacé con Ayacucho. Las lámparas las trajeron de Checoslovaquia, Cristal de Bohemia. El piso de mármol, Carrara, Italia. Trajo un pintor de Italia para que le hiciera los murales en la sala y en las alcobas. Y ese que pone el sombrerito a los no me joda, que decían en 1970 que el que ponía un sombrero ahí estaba de las grandes. En el 70 era todo el mundo de sombrero y decían No olvide que Gardel es del Arrabal. que a los Gardel es del Arrabal. Miren este puente, pues el de 1898, que el día que inauguraron sonó la música grabada que trajo Amador de París. Miren esta foto de Gardel. ¿Quiénes están ahí? Janito Ah, muy bien. y el Ricardo José María Escobar, presidente de Cine Colombia. Presidente, millonarios. Millonarios. Se lo notan en Ricardo José María Escobar. pero Cine Colombia lo fundó Gonzalo Medina. ¿Y estos? ¿Y la familia de este? Los Uribes, los Ramírez John fundaron Cine Colombia. Horacio Cano Canito, mira el sombrero de Gardel, ¿dónde está? Es parte del show. Ese es el sombrero de Gardel, mire, Janito se lo pone parte del show. para darle la bienvenida. Claro, para darle la bienvenida. Como cuando llega un mariachi a la fiesta de 15. ¿Qué es lo primero que hace el mariachi? Poner el coso de la quinceañera. Esta foto, aquí, es aquí en Medellín. Miren el saco, miren, el chaleco, la corbata, la camisa blanca, el cuello tieso, Almidonado. almidonado, que será todo almidonado. ¿Qué más era el cigarrillo que estaba poniendo ahí? El cigarrillo es el francés. A lo mejor era un bien robado. Gardel no fumaba sino cigarrillo parisino. Ahí estaba hueliendo. Y vino a morir aquí Miren aquí va, el vestido de paño, el chaleco, la corbata y la camisa blanca. y vino a morir aquí en un rastro. Para que usted vea, pues, así es la vida, así es la vida, así es la vida, mire.
Muy pintoso Gardel, muy pintoso. Este de don Manuel. Muy pintoso que era Gardel, decía. Y muy simpático, y muy simpático. Que despierta polémica cada vez que lo mira. Claro. Yo creo que nos morimos, volvemos en 1000 años y todavía están hablando de Gardel. Y siguen hablando de Gardel. Y cada vez hablan más de Gardel. Fue doña Berta, La Berta Gardés. que doña Berta era un dibujo, que una copera.